buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda clase del curso Mitos Alimentarios. En la clase de hoy vamos a tratar los mitos sobre las frutas. Así que vamos allá. Vamos a hablar de todos los mitos que hay en torno a la fruta. Sinceramente hay demasiados mitos porque yo trataré los más comunes, los que más se escuchan, pero es posible que vosotros habéis escuchado algún otro mito sobre alguna otra fruta o otros mitos acerca de la fruta, porque ya digo que son infinitos. Por eso quiero empezar la clase dejando algo clarísimo y lo voy a escribir aquí en letras grandes para que os cale el mensaje. La fruta es sana. A cualquier hora, a cualquier momento, sea por la mañana, sea por la tarde, sea por la noche, me coma una pieza, me coma dos, me coma tres, da igual. La fruta es sana, se ponga quien se ponga. Incluso la fruta deben comerla los diabéticos. Ahí empezaría el primer mito. Los diabéticos no deben comer frutas. Esto es totalmente falso. La diabetes se caracteriza, tenéis un curso completo acerca de esta temática, por tener los niveles de glucemia en sangre elevados. Por lo tanto, se tiene que llevar una dieta controlada en hidratos de carbono y exenta de azúcares libres o añadidos. Pero la fruta tiene azúcares intrínsecos y además toda su matriz alimentaria, con lo que en el momento que nosotros ingerimos una fruta estamos ingiriendo el azúcar de la fruta con la matriz, es decir, también con su fibra. Esa fibra, característica principal de las dietas para la gente con diabetes, que tengan alimentos ricos en fibra, esa fibra lo que hace es enlentecer la absorción de los nutrientes, incluyendo el azúcar. Luego los diabéticos pueden, incluso os diría, deben tomar frutas y no tienen que restringir la cantidad de frutas que toman al día. Tienen que tomar las mismas frutas que una persona sana. Las recomendaciones de fruta son mínimo, y ahora quiero también remarcar este mínimo, 3 raciones al día, siendo una ración entre 150 y 200 gramos. Entonces, los diabéticos sí pueden y deben tomar frutas. Segundo mito en torno a la fruta. La fruta por la noche engorda. ¿Por qué esto es falso? La fruta tiene las calorías que tiene a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde y a las 12 de la noche. Da igual el momento en que yo me la como, porque las calorías no se van a modificar. Hay quien dice que la fruta por la noche engorda porque tiene azúcar. Volvemos a la justificación que os he hecho para los diabéticos. El azúcar de la fruta es intrínseca, es propia de la propia fruta, nos la comemos masticando, la digestión es lenta, la absorción es lenta, luego la fruta no engorda. Además, os diré que la fruta tiene y nos aporta principalmente agua, que es acalórica, el agua no tiene calorías, vitaminas y minerales y fibra. Esto es el contenido de las frutas, principalmente agua, vitaminas y minerales y fibra. Entonces, no puede engordar algo que está formado por nutrientes prácticamente acalóricos. Entonces, queda más que desmentido que la fruta engorda. Vamos con el tercer mito, que también la explicación sería un poco la misma. El azúcar de la fruta es como el de las galletas. Falso, os lo acabo de explicar. La fruta, en su composición, cuando nace, cuando se forma en el árbol, tiene en su propia composición azúcar, lo que conocemos como azúcar intrínseco. Las galletas, cuando las elaboran, añaden la harina, el agua,
etcétera, etcétera, añaden también azúcar. Es un azúcar libre añadido a la preparación de esas galletas. Además, las galletas normalmente están hechas con harinas blancas refinadas y no tienen fibra. Por lo tanto, nada que ver un tipo de azúcar con el otro. La OMS recomienda reducir el consumo de azúcares libres y añadidos a máximo el 10% de la ingesta calórica total de la persona. Pueden ser 1.500, 2.000, 3.000, lo que coma cada persona, un 10% de esa energía tiene que ser el máximo aporte de azúcar libre o añadido. Del azúcar intrínseco no dice nada. Lo cual me lleva al siguiente mito. Comer más de 5 frutas al día es malo. Y hay incluso quien se atreve a decir que comer más de 5 frutas al día te genera diabetes. Por favor, cabeza. Comer 5 piezas de fruta al día respeta la recomendación de mínimo 3. Hemos cumplido esas 3 y hemos tomado 2 de más. ¿Por qué he marcado antes este mínimo? Porque se trata de un mínimo. Debemos cumplir esas 3 raciones y a partir de ahí las que queramos. Nunca va a ser demasiada fruta a no ser que el consumo de ese exceso de fruta pasando estas 3 raciones vaya a desplazarme una ingesta principal. Es decir, si yo me he tomado 3 frutas desde las 6 de la mañana que me desperté hasta las 8 de la tarde, me he tomado en esas horas 6 frutas y ahora digo, pues me voy a tomar 2 frutas más, pero no voy a cenar. Ahí ya sí sería demasiada fruta, porque estoy dejando de cenar para comer fruta. Entonces es demasiada. Pero si yo hago mi desayuno, mi comida de media mañana, de mediodía, hago mi cena y he tomado 8 frutas, no hay problema. La fruta es sana. Siguiente mito acerca de la fruta. La fruta, después de comer, se pudre en el estómago. Hay quien dice que si comes la fruta después de comer, se pudre en el estómago porque pasa demasiado tiempo hasta que se digiere. Como comprenderéis, si hubiera algo pudriéndose en nuestro estómago, tendríamos un dolor estomacal insoportable, nos encontraríamos fatal y tendríamos que irnos de urgencias. ¿Pero de dónde viene este mito? Este mito viene de ¿qué ocurre? Si yo me como la fruta con la piel y hago su aporte de fibra, la fruta llega aquí, se digiere y pasa en pequeñas partículas, en nutrientes, a mi intestino delgado. Pero la fibra de esa fruta no se metaboliza, no se absorbe por el intestino y llega hasta el colon. En el colon, esa fibra es fermentada por las bacterias, por la flora bacteriana. Hace de prebiótico, es un prebiótico natural. Entonces, la fibra de la fruta sí que fermenta. Fermenta en mi colon porque hace de prebiótico a mi flora bacteriana. De ahí ellos, quien sea, que no sé quién ha sido evidentemente, se ha generado el mito de que la fibra fermenta y te pudre el estómago. Totalmente falso. Siguiente mito acerca de la fruta. Es lo mismo comer una fruta que tomar un zumo de esa fruta. Falso. Si yo como la fruta, estoy primero masticando la fruta, estoy enlenteciendo la digestión de esa fruta porque tardo más tiempo en comerla que en beberla, por lo tanto estoy masticando, esa masticación ya está empezando mi digestión, enviando las señales del cerebro de empieza a sentirte saciado, que estás comiendo, pasa lentamente a mi estómago, estoy consumiendo probablemente también la piel, por lo tanto hay más consumo de fibra, por lo tanto más lenta será la digestión y el proceso será mucho más saludable, podríamos decir. En cambio, si yo me bebo un zumo de frutas,
tardo 2 segundos en tomarlo, he liberado el azúcar de la fruta. Recordad que os he dicho antes, la fruta tiene azúcar intrínseco, pero si yo exprimo la fruta, libero ese azúcar y por lo tanto la absorción es rápida y por lo tanto el mecanismo de digestión cambia y el pico de insulina se hace mucho más veloz. Y finalmente, para acabar, quiero hablaros de algunos mitos de frutas concretas, como por ejemplo que el melón es indigesto, que el plátano y el aguacate engordan y probablemente hayamos escuchado que el limón desintoxica o es detox para mi hígado. Todo esto es falso. Sí que puede ser que yo el melón me cueste más digerirlo, perfecto, pero eso no significa que sea indigesto. Yo personalmente tomo melón por la noche y me encuentro fabulosamente y no me es indigesto. El plátano, el aguacate, también a veces las uvas, los higos, hay ciertas frutas que dicen que no se pueden consumir cuando estamos perdiendo peso o que engordan directamente. También es falso. Hemos visto las propiedades de las frutas y hemos visto que no es así. Sí que es cierto que en el caso del plátano, higos y uvas son frutas con un contenido de azúcar un poco más elevado, pero en ningún caso va a ser un alimento que engorde de por sí, porque básicamente los nutrientes que nos aporta ese alimento son saludables. Además, también tenéis que saber que el azúcar que contiene la fruta depende del grado de maduración. Si yo me como un plátano verde, probablemente tenga menos azúcar que una manzana. Así que no vale con que el plátano engorda, porque dependerá también de su grado de maduración. Y en cuanto al limón, lo veremos en la clase que hablemos de los mitos del agua, pero ya os avanzo que muchísima gente cree que depura, que desintoxica y que hace que tu hígado se limpie. Si hay un órgano en nuestro organismo que limpie, desintoxique y depure, es el hígado, pero el limón no hace nada. Así que tomar un vasito de agua con limón en ayunas no te va a ayudar a absolutamente nada. Si te lo tomas pensando que te va a ayudar en algo, deja de tomártelo porque no lo vas a hacer, no va a conseguir nada. En cambio, si lo tomas porque te gusta, un agua con limón a primera hora de la mañana, adelante, pero nunca lo hagas pensando que eso tiene beneficios para tu salud o que vas a conseguir desintoxicar, depurar o limpiar tu organismo. Es probable que vosotros tengáis en la cabeza otro mito relacionado con la fruta y digáis, María, ¿no has hablado de este mito? Puede ser, ya digo que hay muchísimos mitos acerca de la fruta, pero espero que con esta clase y la explicación que os he dado de la fruta seáis capaces de determinar si eso que pensáis o que os han dicho es o no un mito. Por ejemplo, también hablan mucho de que la piña es diurética y que con la piña adelgazas. La piña sí que tiene propiedades diuréticas, pero no por comer piña vas a adelgazar, dependerá del resto de tu dieta y de tus hábitos. Sí que es cierto que hay alimentos más diuréticos que otros, pero no por tomarlos va a ser como la pastilla mágica que me va a ayudar a perder peso y me va a dar mi objetivo, ¿no? Me va a hacer conseguir mi objetivo. No es así. ¿Cualquier otro mito que escuchéis en torno a la fruta? Pues simplemente recordad que la fruta es sana, la comamos cuando la comamos, cómo la comamos, la cantidad que comamos y que también la pueden tomar los diabéticos. Recordad que la ración recomendada es de 3 al día y que los nutrientes principales de la fruta son el agua, las vitaminas y los minerales y la fibra que nos hace de prebiótico natural. Hasta aquí pues la clase de hoy, nos vemos en la próxima clase donde hablaremos de los mitos en torno a los hidratos de carbono. Hasta entonces, nada más, un beso fuerte y adiós.